El siguiente es un espacio de frecuencia U940 AM diseñado para que nuestros oyentes comprendan de una manera sencilla y amena el apasionante mundo del marketing. El apasionante mundo del marketing con Hernán Darío Cadavid y Jack Franklin. Un cordial saludo, mis queridos apasionados y gomosos por el mercadeo. Les habla Jack Franklin y les damos la bienvenida a nuestro programa número 357 del apasionante mundo del marketing. Esta tarde, en compañía con nuestro codirector Hernán Darío Cadavid, tendremos un fascinante diálogo sobre competencias creativas individuales, con la participación de Francisco Torreblanca, quien se encuentra en España en este momento. Pero la gran noticia es que nos va a visitar la próxima semana, tanto en nuestra ciudad, acá en Medellín, o en la Universidad de Medellín, y también lo tendremos en nuestro desayuno de comunidad. También tendremos nuestras habituales secciones de noticias de mercadeo, programas y eventos del mes, lecturas y libros recomendados. Damos inicio al apasionante mundo del marketing. Y ahora, apasionate con las noticias del mundo del marketing. Como con nuestro invitado vamos a hablar sobre competencias creativas individuales, quisimos traer a colación una noticia del año pasado publicada por el Foro Económico Mundial titulado El futuro del trabajo 2023, donde se destacan las habilidades más demandadas para los próximos 5 años, es decir, de aquí a 2028, y hace referencia en primer lugar a pensamiento crítico y análisis. Segundo, resolución de problemas complejos. Tercero, pensamiento creativo, originalidad e iniciativa. Cuarto, liderazgo e influencia social. Quinto, uso de la tecnología, programación y análisis de datos. Sexto, diseño de tecnología y programación. Séptimo, resiliencia, adaptabilidad y flexibilidad. Octavo, razonamiento, resolución de problemas e ideación. El noveno es comunicación oral y escrita. Y décimo, atención al detalle y orientación al servicio. El informe también destaca la importancia de las habilidades transversales, como la capacidad de trabajar en equipo, la comunicación eficaz y la gestión del tiempo. Estas habilidades son cada vez más importantes en el mundo laboral en constante cambio. Para mantenerse competitivo en el mercado laboral, dice el foro, es importante que los trabajadores desarrollen estas habilidades. Hay muchas maneras de desarrollar estas habilidades, como a través de cursos en línea, programas de formación y experiencia laboral. El Foro Económico Mundial también recomienda que las empresas inviertan en la formación de sus empleados para ayudarles a desarrollar las habilidades que necesitan para el futuro. Por eso es importante, Hernán, recordarle a nuestros oyentes que el mercado laboral está en constante cambio, por lo que es muy importante mantenerse actualizado sobre las habilidades que son más demandadas. Y al desarrollar las habilidades adecuadas, se puede asegurar que se está trabajando para un mejor futuro en el trabajo. Sí, Jack, al desarrollar las habilidades más demandadas, se pueden aumentar las posibilidades de éxito en el mercado laboral. Te invitamos a que visites el sitio web del Foro Económico, www.webforum.org/. Bueno, estas fueron las noticias en la tarde de hoy del apasionante mundo del marketing. Nuestro invitado, un apasionado por el mundo del marketing. Bueno, hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado muy especial, Francisco Torreblanca, que en este momento se encuentra en España. Francisco Torreblanca es especialista en transformación creativa, Premio Nacional en España al Mejor Marca Personal 2023, y es coautor de los libros Los 7 Pecados Laterales y Egology. Además cuenta con su propio podcast Marketing Talks. Qué bueno, Francisco, verdad que aunque ahorita estemos desde la distancia, dentro de poco nos vamos a ver acá en Medellín, y qué bueno tenerte entonces en nuestro programa de radio para que dialoguemos sobre competencias creativas individuales, que según nos comentaste extra micrófono, lo acabamos de leer en las noticias, son una de las habilidades más demandadas para los próximos 5 años según el Foro Económico Mundial.
La verdad, Hernán, y apasionados, gomosos por el mercadeo, en un mundo cada vez más competitivo y cambiante, esas competencias creativas se han convertido en herramientas que son esenciales para el éxito personal y profesional. Y entonces, por eso, Francisco, agradecerte de antemano esta invitación para que iniciemos compartiendo con nuestros oyentes qué es eso de las competencias creativas. Pues bueno, lo primero, Jack y Hernán, agradecido por compartir con vosotros esta oportunidad de dialogar y muy contento porque la semana próxima, como tú bien dijiste, pues ya ando por allá por Medellín, así que estaremos juntos y espero que sean unos momentos especiales. Y bueno, sobre lo que me preguntas, ¿qué son las competencias creativas? Pues son, como tú también bien decías con este informe del World Economic Forum, pues esas habilidades tan necesarias de cada uno de los profesionales que competimos en el mercado para intentar crear, porque bueno, estamos en una época donde la creatividad es fundamental, donde los cambios son muchos en cantidad y además muy rápidos, donde las empresas y el entorno nos exige constantemente diferenciarnos y esa competencia, esa habilidad creativa se antoja, como dice este informe, imprescindible. De ahí que, bueno, pues yo venga entrenando durante ya mucho tiempo este tipo de competencias creativas para que cada persona, cada profesional dentro de un equipo o de forma totalmente individual pueda tener esa capacidad de crear. Es Hay, importantísimo. Sí, hay sí. algo hay algo que me llama la atención ahí, Francisco, y es que precisamente estás hablando desde el enfoque individual, ¿cierto? Y uno muchas veces en las empresas dice, es muy importante trabajar en equipo. ¿Por qué es importante entonces enfocar esas competencias creativas desde lo individual? Bueno, porque estamos acostumbrados siempre a trabajar en equipo, a generar contrastes entre el equipo, pero siempre tenemos un problema en este sentido y es que cuando trabajamos en equipo, o bien tenemos un gestor de equipo que es absolutamente demasiado teso, ¿no? Como dicen ustedes, y controla todas las variables perfectamente, o bien siempre ocurre que alguien del equipo o varios del equipo suele dar un menor rendimiento porque diluye la responsabilidad en el resto del equipo. Entonces, el enfoque individual es fundamental para que cada persona tenga capacidad creativa y una vez se produce esa productividad creativa, entonces se realiza un contraste en equipo. De este modo, lo que hacemos es incrementar ese índice de productividad. Muy bien. Hay una gran pregunta, una discusión de toda la vida de si la gente nace creativa o se hace creativa. ¿Tú qué piensas de eso? Buenísima pregunta, Jack. Bueno, pues las dos cosas, ¿no? Hay personas y seguro que ustedes conocen a alguien que les venga de inmediato a la mente que de forma innata pues es súper creativa, ha nacido con ese don y debe de aprovecharlo. Pero seguramente la mayoría, yo me considero así, pues lo hemos entrenado, porque la creatividad te enamora, te ayuda y cuando confías en ella y te hace crear, pues necesitas de ese entrenamiento y ese entrenamiento viene gracias a metodologías que te enseñan a canalizar esa creatividad y dentro del mundo empresarial es fundamental canalizar ese comportamiento creativo para alcanzar objetivos. Hablemos entonces, ahora que hablas de las metodologías, ¿cuáles son las metodologías para la creatividad? Entiendo que tú llevas mucho tiempo trabajando ese tema y en qué ámbitos o en qué sectores se pueden aplicar. Bueno, pues metodologías hay infinitas, desde la más básica que todos hemos hecho alguna vez, incluso casi sin quererlo, que es la típica lluvia de ideas o brainstorming que llamamos, que es una técnica pues básica, pero yo no soy demasiado fan de ella porque de alguna manera no está demasiado regulada, ¿no? A mí me gusta la creatividad aplicada a la empresa que tiene una guía, que tiene unas pautas, que tiene unas reglas. Y me gusta mucho, por tanto, metodologías como marketing lateral, que deriva del pensamiento lateral, con una serie de técnicas muy concretas y unos pasos a seguir para canalizar ese componente creativo, o gamestorming. Hay muchísimas técnicas que se pueden descubrir, que se pueden entrenar y sobre todo que nos enfocan a objetivos. Y en cuanto al ámbito de sectores donde las aplico, personalmente, prácticamente en todos los sectores, ¿no? En este último tiempo estoy trabajándola muchísimo en sectores industriales de un ámbito B2B y la verdad que en ese territorio hay muchísimo por hacer. Mire, me llama mucho la atención porque cuando uno piensa
en creatividad cree que es cualquier cosa que a uno se le ocurra, y tú estás hablando precisamente que no, que hay unas guías, y fuera de eso estás hablando de un sector como el B2B, que supuestamente es una empresa que le vende a otra empresa, donde supuestamente la creatividad puede ser más reducida que pensar en el consumidor final, que, hablamos de que son diferentes sectores, entonces eso es posible no solo hacerlo en moda, ¿cierto? Que es donde uno supuestamente puede desplegar toda la creatividad, sino en gastronomía, en automotriz, en otros sectores. En España, ¿cómo manejan ese tema? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto súper bonito con uno de los institutos tecnológicos punteros en Europa, que está en mi tierra, en Valencia. Es del ámbito del plástico y es pura industria, es puro B2B, y estoy disfrutando muchísimo viendo cómo aplicar esto en ese ámbito industrial, como hay muchísimo por hacer y donde la creatividad, que aparentemente no tiene cabida, juega un papel determinante para que de forma individual, pues técnicos, ingenieros y otro tipo de perfiles muy industriales saquen lo mejor de sí mismo y disparen el índice de creatividad de la compañía. Toca un tema importante y uno piensa que la creatividad solo es para la gente de mercadeo, para la gente de publicidad, pero estás hablando de ingenieros, ¿cierto? Sí. Que son gente que supuestamente maneja cifras, hasta contadores y todo podrían hacer uso de estas técnicas entonces. Correcto, contadores financieros, comerciales, con los que también estoy trabajando técnicas de creatividad, incluso gente de recursos humanos, de talento de personas. Es decir, la creatividad tiene cabida en cualquier ámbito y quizá es la gran desconocida en este tipo de entornos industriales que te decía. Por tanto, hay tanto por hacer que a poquito que logremos, el resultado es bastante interesante. Jack, los vamos a invitar a unos anuncios muy importantes en la tarde de hoy para seguir con este gran invitado internacional, Francisco Torreblanca, desde Valencia, España, hablando de competencias creativas individuales. Amplía tu experiencia de escuchar la emisora cultural Universidad de Medellín. En www.frecuenciau.com podrás encontrar programas anteriores, información de eventos y conciertos, fotografías, videos y la señal en vivo de Frecuencia U 940 AM. Frecuenciau.com, en sintonía con la ciencia y la libertad, también en la web. Estás escuchando El apasionante mundo del marketing por Frecuencia U 940 AM. Entérate de los apasionantes eventos del mundo del marketing. Bueno, el jueves 11 de abril, o sea, este jueves, el jueves de esta semana, de manera presencial, pero también virtual, de 7 a 8 y media de la mañana, vamos a estar en el evento Desayunemos hablando de mercado en el Club Unión, con nuestro colega, amigo y compañero de la universidad, Eduardo Bernal, y con él vamos a estar dialogando sobre la compensación de vendedores, asesores comerciales y las personas que trabajan en ventas. Hemos dicho, en resumen, le vamos a explicar a la gente en el desayuno cómo va a ser para pagarle de manera adecuada a la gente que trabaja en el área comercial. Sí, Jack, Eduardo Bernal es un administrador de negocios y especialista en ventas, y con él estaremos en el desayuno del Club Unión explicando de una manera detallada todas las consideraciones que se deben tener en cuenta para remunerar de manera adecuada a cada una de las personas que trabajan en el equipo comercial, para así tengan un beneficio de la empresa, felicidad y satisfacción de sus vendedores. Y también vamos a aprovechar, como lo dijimos al inicio del programa, la presencia de nuestro invitado de hoy, Francisco Torrealba, para invitar a todos nuestros oyentes a este mismo espacio del Club Unión, pero no este jueves, sino el jueves de la semana entrante, ¿cierto? O sea, el jueves 18 de abril, para que profundicemos sobre el tema que estamos tratando hoy, sobre competencias creativas individuales. Esperamos muy buena asistencia en los dos casos a nivel virtual, y para los que deseen ir al Club Unión, tenemos 20 cupos disponibles y se pueden comunicar al 317-403-8455. Repito, 317-403-8455. Nuestro invitado, un apasionado por el mundo del marketing. Continuamos entonces nuestro diálogo con Francisco Torreblanca, que en este momento él se encuentra en España, pero afortunadamente lo pudimos conectar con él en el día de hoy. Francisco es especialista en transformación creativa, es Premio Nacional en España, Mejor Marca Personal 2023
coautor de los libros Siete Pecados Laterales y del libro Egology, y además cuenta con su propio podcast Marketing Talks. Estamos hablando entonces de competencias creativas individuales, y una pregunta, Francisco, que tenemos es: nosotros nos mantenemos con mucha presión de trabajo, todo es importante, toda la gente quiere todo para allá, todo es urgente. ¿Qué tan recomendable es usar esas técnicas en medio de ese ámbito de la urgencia? Pues Jack, desde mi punto de vista, imprescindible. La creatividad como tal es un concepto de forma natural súper bonito, súper romántico y quizás pues debería tener cierta libertad. Pero ¿qué ocurre? Como tú bien dices, en un ámbito de urgencia, en el entorno actual donde, como decíamos antes, los cambios son rapidísimos, la velocidad es impresionante y esa urgencia nos pide resultados inmediatos, pues necesitamos técnicas de creatividad que nos pauten, que nos den una guía y que nos indiquen paso a paso cuáles son los criterios que debemos seguir para, de alguna forma, crear ideas en cantidad, para luego ya filtrar cuál es la mejor opción que vamos a tener y sobre todo en un tiempo récord. Tenemos poco tiempo disponible y mucha presión y urgencia, por tanto las técnicas son imprescindibles. Nosotros hablábamos ahorita de una muy común como la tormenta de ideas o el brainstorming, y tú mencionaste algunas otras. En medio de esta urgencia, en medio de esta presión, uno podría recomendar algunas metodologías de creatividad específicamente. Sí, a mí vengo años y años trabajando el pensamiento lateral que creó digamos, el padre de la creatividad moderna, Edward de Bono, allá por el año 67, fíjate si ha llovido, Jack, pero todavía sigue siendo pues una forma maravillosa de crear. Eso se transformó en 2004 en una metodología muy poderosa, a través de dos autores que reformularon el pensamiento lateral y lo llevaron a técnica de creatividad con 6 herramientas súper potentes que son la sustitución, la inversión, la combinación, la exageración, la eliminación y la reordenación, y a ello le llamaron marketing lateral. Para mí es una técnica que nunca jamás me ha fallado, tampoco en ámbito de urgencia, siempre está ahí, es pautada, te guía en el proceso, y la verdad que da unos resultados maravillosos. Y hace un poquito tiempo, junto a mi compañero Paco Lorente, en 2021, pues creamos una evolución de esa técnica de marketing lateral con un libro editado por nuestra Escuela de Negocios, Editorial ESIC, aquí en España, titulado Los 7 pecados laterales. Lo que hicimos fue evolucionar esas 6 técnicas que te comentaba de marketing lateral, incorporando un ámbito conductual que todos los humanos conocemos y además cometemos todos los días, que son los 7 pecados capitales, y lo que hicimos en esa fusión fue multiplicar ese 6 de las técnicas de pensamiento lateral por los 7 pecados laterales, dando lugar a 42 escenarios diferentes para crear ideas, y además ideas de un formato o de una índole muy radical. Muy interesante esa técnica también. Recordemos entonces los 6 que se tenían y el que ustedes retomaron y cómo adicionaron. ¿Cuáles son esos 7 entonces para que a nuestros oyentes les quede claro? Bueno, pues como te comentaba antes, la sustitución que consta de qué cosas podemos sustituir en un producto, en un servicio, en un mercado, en un canal de comunicación, incluso en el precio, cualquier variable del marketing mix, vaya. Sería también la inversión, que sería darle la vuelta a una situación, irme al concepto contrario, y es súper poderosa esa técnica. La combinación, que es la más sencilla de todas, que se trata de agregar cosas a ese producto, servicio, mercado, etcétera. Luego, por otra parte, tenemos la exageración, que tiene 2 niveles, a lo grande o a lo pequeño, y que es muy poderosa también como técnica de creatividad. La eliminación, que simplemente trata de quitar cosas que probablemente no necesitemos y ante ese vacío nos replanteemos algo novedoso y creativo. Y por último, la reordenación, donde se trata de establecer una secuencia de parámetros o de elementos y moverlos de sitio, cambiarlos de sitio para ver si encontramos una solución diferente. Súper, mejor dicho, cuando tú vengas que nos vas a ampliar este tema, yo creería que yo sería de los primeros seguidores que voy a tener que seguir al detalle esas recomendaciones tuyas para poder hacer algo diferente a lo que tradicionalmente nosotros hemos hecho aquí en Colombia. Para cerrar, Francisco,
¿qué consejos le podrías dar a cualquier profesional que nos esté escuchando en este momento sobre cómo formarse precisamente en competencias creativas individuales? Pues lo primero, Jack, y de forma imprescindible te diría ser curioso. Sin curiosidad no hay creatividad. La curiosidad es un aliciente de primer nivel para buscar esas cosas diferentes, esas cosas únicas que están ahí y que a veces no vemos, que tenemos delante de nosotros y no percibimos. Entonces, ser curioso te abre a un mundo diferente, es como entrar en otra dimensión, y no exagero. A partir de ahí, a partir de ser curioso, pues empezar a indagar en estas técnicas que te comentaba para tener esa pauta, esa guía y sobre todo para entender que en una situación de urgencia como la que nos trae el entorno competitivo actual, pues esas metodologías nos van a ayudar a ser mejores profesionales, a proponer cosas diferentes, a ser proactivos y en definitiva que tu marca personal seas o tengas el rol que tengas en una empresa o por tu cuenta de forma individual, pues más fortalezas para crear, para ser diferente y sobre todo para sorprender, ¿no? Yo siempre digo que está todo por hacer, todo por inventar, aunque pensemos que no. Qué gran consejo para mí, digamos, desde la óptica, y qué bueno tener este gran invitado como Francisco. Digamos, desde tu experiencia, ese es un consejo, pero digamos, desde el punto de vista práctico, ¿qué recomendación le daría a los oyentes esta tarde en el apasionante mundo del marketing? Que desde tu experiencia, Francisco, Sí. ¿qué le recomendarías como inicio, como estrategia o como sensibilización a estos empresarios y estudiantes y personas que nos escuchan esta tarde en el apasionante mundo del marketing? Pues Hernán, relacionado con lo que hablábamos antes de si uno nace creativo o se hace creativo, pues primero mirarse hacia sí mismo, ¿no? Hacer una introspectiva pequeña hacia ti mismo y si no te consideras creativo de forma natural, pues tienes la opción de ser curioso, como decía antes, y formarte y leer libros, buscar técnicas. Tenemos internet, tenemos inteligencia artificial, tenemos herramientas maravillosas y gratuitas que nos ayudan a aprender y sobre todo a practicar. Entonces, dedicar un tiempo diario, por pequeño que sea, aunque sean unos pequeños minutos para resolver pequeños problemas creativos, indagar sobre la resolución creativa de problemas, leer una pequeña metodología creativa que hay, muchas y muy sencillas para empezar. Excelente recomendación, Francisco. Un gusto y un honor desde la distancia. Sé que la semana entrante te vamos a tener de manera presencial, de esta manera tan amena, tan estratégica y tan clara con que nos compartes competencias creativas individuales. Recuerda que estos micrófonos siempre están a tu disposición y gracias por esa recomendación y consejos tan sabios que nos das en la tarde en el apasionante mundo del marketing. Muchas gracias a vosotros. No te pierdas las apasionantes lecturas del mundo del marketing. Por supuesto, entonces que para la tarde de hoy no podemos dejar de pasar la oportunidad de recomendarles los dos libros escritos por nuestro invitado de hoy. Uno se llama Los 7 pecados laterales. Es una obra que nos invita a conocer una nueva metodología creativa para los equipos de trabajo atrevidos. Y Egology, que presenta 73 estrategias, una visión amplia para que las marcas entiendan los gustos, las preferencias, los hábitos, las necesidades y los deseos de los consumidores. Jack, te propongo esta idea, que sea el mismo Francisco y el propio autor que nos hable de sus libros y nos motive a leerlos. Me parece bien que sea Francisco, entonces aprovechando que lo tenemos, que nos invite a todos nosotros a leer estos dos buenos libros, estas dos buenas publicaciones. Pues sí, son dos trabajos junto a mi compañero Paco Lorente en coautoría. El primero de ellos, como les dije antes, Los 7 pecados laterales, nace de una evolución del pensamiento lateral, del marketing lateral, para proponer una técnica alternativa que radicalizara los resultados creativos de la propia técnica de marketing lateral. Lo que hacemos al incorporar los pecados es buscar ámbitos conductuales, humanos, que lo que hacen es transformar ideas y llevarlas a otro nivel mucho más exigente, radical, como les decía. Digamos que sería un libro para remodelar ideas, ya no tanto de crear ideas que también, sino de, una vez hemos creado ideas,
transformar esas ideas para que sean o tengan ese ámbito más curioso y seguramente más caduco, porque ya sabéis que la creatividad, cuando llama mucho la atención, caduca antes, curiosamente, ¿no? El mercado siempre nos va a pedir más. Por otro lado, Egology acaba de nacer hace 3 semanas apenas. Es un libro muy exigente donde tanto Paco como yo trabajamos en 73 capítulos diferentes con 73 estrategias y 73 marcas de ámbito internacional. Hay marcas europeas, españolas por supuesto, y también hay marcas colombianas. Entre ellas está Bancolombia, está Grupo Familia, está Camacol y está también Sura, que son empresas a las que les tenemos un enorme cariño y con las que hemos colaborado en alguna ocasión en nuestros viajes a la ciudad, a Medellín y a Colombia. Y bueno, pues ahí lo que hablamos es de cómo con esas estrategias, pues todas estas marcas trabajan en la atracción del consumidor, casando ese concepto estratégico como por ejemplo la urgencia, la prohibición, etcétera. Hay muchísimos, 73, cómo a través de estos conceptos pues se trabaja ese entendimiento y esa conexión con los gustos, las preferencias, los hábitos, las necesidades o los deseos de los consumidores. Es un libro bien curioso, más que un libro diría un manual de consulta que te propone 73 estrategias y seguramente por probabilidad alguna de ellas nos va a servir en nuestro día a día. Excelente, para que leamos e investiguemos estos 2 grandes libros de estos autores, Francisco y Paco, Los 7 pecados laterales y Egology. No te pierdas la oportunidad de conocer de cerca a estos 2 talentosos y este autor, Francisco Torrealba, y adentrarte en las páginas de sus fascinantes libros. Recuerden que nos acompañará el jueves 18 de abril en el Club Unión, en nuestro espacio Desayunemos, hablando de mercadeo en el Club Unión. Bueno, llegó el momento de despedirnos. No lo olviden, marketing es todo, todo en la vida es marketing. Marketing is everything y everything is marketing. Frecuencia 1940 AM presentó El apasionante mundo del marketing. El apasionante mundo del marketing con Hernán Darío Cadavid y Jack Franklin.